Con este espíritu, señores, voy a saludar a el candidato del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires, Leandro Santoro. Bienvenido, Leandro, ¿cómo estás? Gracias, Pablo. Muy bien. Bueno, hay buenas noticias, ¿viste por ahí? Muy bien. Estoy contento, muy bien. Gran ejemplo el del profesor. Increíble, ¿no? Y que la publiquen. Bueno, ¿cómo ves la campaña? Último tramo. Bien, estamos muy intensa, más intensa de lo que me había imaginado, pero contentos porque se siente mucho el afecto de la gente, el reconocimiento, y si ayuda, el aporte que uno tiene para hacerle al proyecto, me siento muy contento. ¿Cuál es el debate que más, en el cual más entraste? Estuviste mucho en medios de comunicación que son muy opositores al gobierno. Sí. ¿Qué notaste de ellos? ¿Cuál fue el debate que te propusieron más fuerte, si se quiere? Me parece que hay un sector de la oposición y de los medios de comunicación de la oposición que tratan de intensificar los conflictos internos hacia dentro del Frente de Todos. Y yo llegué a la conclusión que eso se debe a que es una forma de encontrar una salida elegante a la responsabilidad que tiene la oposición para ayudar a resolver el principal conflicto que tenemos, que es el tema de la deuda. Entonces, como es muy irresponsable la actitud de Horacio Rodríguez Larreta de decir que no va a reconocer al kirchnerismo como actor legítimo para sentarse a discutir, y es muy irresponsable la posición del conjunto de Juntos por el Cambio, que no han hecho nada para tratar de colaborar con la resolución de ese conflicto, me parece que hay un sector de la oposición y un sector de los medios más duros que lo que tratan de hacer, duros contra el gobierno, que lo que tratan de hacer es justificar esa irresponsabilidad que verdaderamente es increíble, es antirrepublicana, tratando de mostrar que hay lío enfrente para salvarlo. Como hay diferencias en el gobierno, nosotros podemos prender fuego todo, ¿no? Exactamente. Bueno, lo que pasa es que el problema que tenemos con esta deuda es que la contrajeron ellos, asumieron compromisos absolutamente insostenibles en el tiempo, y ahora cuando nosotros estamos tratando de resolverla, no solamente no colaboran, sino que además ponen palos en la rueda y declaran cualquier cosa. Entonces se complica muchísimo. Creo que en cualquier democracia seria, que un candidato importante o que un líder político importante niegue la posibilidad de ponerse de acuerdo con un partido democrático en el marco de una república democrática, implicaría el desconocimiento de las reglas básicas de juego, que es que vos podés tener diferencias con un actor político, pero si tu país y tu presidente, elegido constitucionalmente, te convoca a tratar de ayudar a resolver esos problemas estructurales, si sos un demócrata no podés rehusar esa invitación. ¿Cómo viste el protagonismo que ha tenido, porque fue a un medio de comunicación, porque fue a declarar, por todo el lío que hubo con la declaración y demás, este protagonismo de Macri en la última semana de campaña, medio insólito, ¿no? Mira, yo quisiera saber qué hubiese pasado si Cristina le tiraba el micrófono a TN de cara a la opinión pública, ¿no es cierto? Hubiese sido como un problema gigante, hubiesen todos los medios de comunicación en cadena. Bueno, es muy evidente la doble vara, Pablo, o sea, se minimiza, cada vez que Macri hace algo, dice algo, se minimiza, como cada vez que algún dirigente de la oposición dice cualquier cosa, se la minimiza y se la desdramatiza. Bueno, puede ser que en algunos casos tengan razón en desdramatizar algunas cosas, pero cuando es sistemático ya da para la desconfianza, ¿no es cierto? O sea, no puede ser que digan que quieren meterse en la línea de sucesión presidencial violentando un pacto tácito de la democracia, que es que el presidente de la Cámara de Diputados le toca al oficialismo. Tiran que quieren ir por la presidencia de la Cámara, no pasa nada. Después agarran y dicen que si los invitan a discutir, ellos no se van a sentar a discutir porque no tienen nada que discutir con personas a las cuales no le confían, desconociendo la legitimidad política de nuestro espacio. Después, cada vez que tenían que proponer algún tipo de solución al problema de la pandemia, lo único que hacían era sembrarle dudas a la gente sobre la posibilidad de que el gobierno haya querido cobrar una coima, y entonces por ese motivo no venían las vacunas de Pfizer, y que entonces por problemas ideológicos no venían las vacunas de COVAX. Y todas cosas así que me parece que lo que terminan provocando es que la sociedad enloquezca y que un sector de la política, lamentablemente, termine en una posición antirrepublicana, o sea, entrando en contradicción con su propio discurso. Ahora, ¿qué pasará por la cabeza de la gente de Juntos por el Cambio que no repudió, que no puede repudiar, no sé, por ahí esto vos sabés mejor cómo se maneja la política interna, que no puede repudiar lo que hizo Macri? Hoy no salió tampoco nadie a repudiar la barbaridad que dijo Patricia Bullrich sobre lo de Patricia es increíble. Y que no sé qué decirte, Pablo. No sé qué decirte. Evidentemente ahí hay una interna de la derecha entre la ultraderecha y la derecha tradicional, donde los sectores más duros le fijan la línea a los sectores más moderados. Entonces, seguramente, no sea cosa que por temor a que después le digan que son tibios o dialoguistas, ¿viste? No se quieren meter en esos problemas y prefieren no opinar. Pero mira, a mí que no opinen sobre este tipo de cosas me preocupa poco,
sería mejor que opinen, ¿no es cierto? O sea, que condenen, como nos pasa muchas veces a nosotros, incluso muchas veces me pasa a mí, que me preguntan por cosas, errores que cometen nuestro propio espacio político y tengo que salir a decirlo. ¿Y vos repudiaste? Sí, por supuesto. Pero me preocupa más que no hablen de política, Pablo. Mirá, a mí el vacío del discurso de la oposición me asusta. Porque la verdad, ¿viste? No se trata solamente de decir lo que no querés hacer, se trata de proponer soluciones, teniendo en cuenta que el grueso de los problemas que nosotros tenemos son problemas que se generaron durante la gestión de ellos. ¿Viste? La Argentina entra a la pandemia con 54% de inflación. Y yo me tengo que bancar que me vengan a decir cómo se baja la inflación. ¿Por qué no la bajaron ustedes cuando no había pandemia? La Argentina tenía problemas de actividad económica durante por lo menos 4 años, los últimos 4 años, de los cuales 2 eran gobernados por ellos, ¿no es cierto? Y tampoco había pandemia. Y me tengo que bancar que nos digan cómo hay que recuperar la economía, cómo hay que generar empleo. ¿Por qué no generaron empleo cuando no había pandemia? Y lo mismo sucede con el tema de la deuda externa, que para mí, insisto, es el conflicto de la economía argentina. Pablo, para reactivar la economía y para estabilizar los precios necesitamos dólares. Sí. La presión sobre el tipo de cambio que estamos viendo todos los días, que además vos sos un agudo lector de los diarios y te das cuenta que en los medios hegemónicos es el tema predominante. La idea de que la Argentina tiene un conflicto con el tipo de cambio, que hay especulaciones sobre que en el futuro va a estar más caro, bueno, bla, bla, bla. Se explica básicamente porque nos dejaron un cronograma de vencimiento imposible de sostener, con una deuda de un volumen enorme a pagar en muy poco plazo. Que no se tome en serio esta discusión, que no se lo pregunte a los candidatos acerca de qué hay que hacer con este tema, habla del nivel de infantilismo del debate político argentino. Es el tema, porque es lo que te permite resolver este tema, te permitiría reactivar la economía y estabilizar los precios. Vos, para que la economía se expanda, necesitas dólares, porque cuando la producción empieza a funcionar demanda insumos que son importados. Y para estabilizar los precios necesitas dólares, porque el principal factor que desestabiliza los precios en la Argentina es la especulación sobre el tipo de cambio. ¿Cuánto va a estar el dólar mañana? Si vos tuvieses el acuerdo con el fondo cerrado, tendrías despejado el horizonte del corto plazo y podrías pensar hacer las dos cosas que tendrían que haber hecho ellos, que era bajar la inflación y reactivar la economía. No la hicieron, no la pudieron hacer. Por lo menos ayuden a resolver este tercer problema que lo generan ustedes, que es el tema de la deuda. Entonces, sí, es increíble cómo no estamos discutiendo en serio y cómo los medios de comunicación, que son demasiado benevolentes para con esta gente, no les pregunta qué harían ellos en lugar de, digamos, ¿viste? En el lugar de tener que responderle a la sociedad sobre este tema, que para mí es lo más importante. Señores, sí, Cintia. Me quería preguntar qué tal, Santoro, porque retomando algo que decías vos, Pablo, respecto de los socios del Juntos por el Cambio que no se han pronunciado por algunos episodios de estos últimos días, y quiero referirme a la raíz política de Leandro Santoro, que es el radicalismo. Justamente, ¿qué pasa con este radicalismo que no se ha pronunciado sobre estos episodios, las acciones de Macri, los dichos de Patricia Bullrich, pero tampoco, y me parece que esto es lo central, se ha pronunciado sobre este acercamiento y la eventual deriva que va a tener Juntos por el Cambio en confluencia con Javier Milei, es decir, con la extrema derecha? Porque uno suponía, en la historia reciente, que peronismo y radicalismo, con sus luces y sombras, oficiaban de contrapesos mutuos en la política argentina y confluían en el centro. ¿Qué pasa con esta virtual desaparición de la UCR? No lo sé. Mira, Milei declaró la semana pasada en el canal de La Ciudad que él se compró un muñeco para practicar boxeo y que le ponía la careta a Raúl Alfonsín. Sí. Es verdad. Sí, sí, que los radicales no digan nada. Que le pegaba un muñeco. También habla de la estabilidad emocional, ¿no? De la persona que hace eso y que lo cuenta, además. Sí, pero quiero decir, un loquito puede haber, incluso se puede presentar elecciones, pero digo, para eso están las fuerzas políticas, para eso están los partidos, para trascender las personas. Por eso, pero sí, no estamos hablando de un loquito, estamos hablando de una persona que pretende representar a un sector de la sociedad argentina en el Parlamento argentino. O sea, también no quisiera preguntarte qué opinás si yo dijera que tengo un muñeco con la cara de un presidente y le pego, por ejemplo, todas las mañanas para entrenar boxeo, de cualquier presidente de la democracia. Sería un escándalo, porque ya no es un loquito, es una persona que aspira a representar a la Argentina en el Parlamento, que es el espacio de la política, la casa de la política. Es una locura esto. Pero bueno, y en relación a por qué no opinan, a mí, te digo francamente, a mí me dolió obviamente las declaraciones de Patricia Bullrich de hoy en relación a Cristina, me duele todo esto que estamos contando acá, la falta de estatura moral de algunos dirigentes en relación a dejar pasar cosas que son graves. Pero lo que más me duele es que no hablen sobre los problemas de los argentinos y de las argentinas, que no hablen de lo importante. Y la verdad es que yo no sé si tomamos dimensión del problema en el cual nos dejaron y de la dificultad que significa tener que estabilizar una economía como la nuestra teniendo la guillotina
la hoja de la guillotina sobre la cabeza como es la posibilidad de un default. No es joda. ¿Me dejas mostrarle una cosita a Leandro? Sí, claro. Y voy con tu pregunta? Sí, claro. Porque, bueno, siempre se habla de el blindaje a Horacio Rodríguez Larreta, que siempre la pasa bien en los reportajes y demás. Hubo un incidente en un reportaje donde me parece que no la pasó bien. A ver, ¿lo mostramos? Bueno, no estoy para esa pregunta, contestó. ¿No tenemos el video? ¿Es sin video? Es así. Bueno, la predisposición y buen ánimo de Horacio Rodríguez Larreta durante la entrevista con el diario se diluyó con la última pregunta cuando se le intentó consultar sobre su relación con las supuestas coimas en el PAMI y la muerte del reconocido médico René Favaloro. Le preguntaron por eso y él dijo, no, discúlpame, no tengo absolutamente nada que ver con eso y no estoy para esa pregunta. ¿Tenés opinión sobre esa historia? No tengo opinión. Insisto con lo mismo. Ya se hace un rumor sobre este tema. La verdad, Pablo, a mí que me digan cómo hacemos para responderle a la gente que te dice que tiene miedo de perder el empleo, que te dice que tiene miedo que la plata no le alcance. ¿Qué van a hacer con las tarifas, Pablo? Porque cuando estos tipos te dicen... Aumentarlas. Bueno, Si lo dijo Macri. Cuando te dicen que hay que hacer un ajuste fiscal porque la emisión monetaria, qué sé yo, el déficit en peso y todo, como si fuera tan sencillo. Esto traducido al criollo es que te van a aumentar el precio de la luz, del gas y del transporte, que son las tarifas que están subsidiadas. Entonces, insisto con lo mismo, yo puedo entender que en condiciones normales la derecha argentina, como la hace la derecha en el mundo, salgan a hablar de la necesidad de equilibrar el presupuesto. Son todas cosas que uno está acostumbrado a escuchar. Pero en el mundo hoy, recién lo hablaba con el Vasco de Mendiguren, la verdad es que hay un acuerdo tácito, explícito en realidad, para aumentar la intervención del Estado en la economía, incluso aumentando la emisión, para sostener la actividad económica. Si no se hubiese sostenido la actividad económica durante el año 2020, hubiesen muerto más de 30.000 pymes. Y sobre los cadáveres de esas empresas hubiese sido imposible pensar en la recuperación que acabas de mostrar vos recién. Sí, sin duda. Cintia. Sí, le preguntaba hace unos días a Daniel Goyán si él pensaba que estaban jugando en la campaña del Frente de Todos con la cancha inclinada. ¿Qué pensás? Que sí. Mirá, insisto con lo mismo. O sea, está claro que hay una vinculación entre Juntos por el Cambio y el poder económico real, ¿no? Concentrado en la Argentina. Entiendo que tu pregunta va en esa dirección. Sí, claro. Viste, si nosotros agarramos y tomamos la decisión de congelar los precios de los alimentos, un sector de los precios de los alimentos. Sí, la connivencia mediática también. Bueno, ¿no? pero a ver, y que los tipos te salgan a decir, como ha pasado, que hay que boicotear el acuerdo de precios y que no se debería cumplir, como dijo, por ejemplo, Esper. Están diciendo directamente que para provocarle un daño electoral al gobierno es necesario que los supermercados y las empresas productoras de alimentos suban los precios de los alimentos. Yo no lo vi nunca esto. No pasa en una democracia normal que un candidato dice, para que le vaya mal al gobierno, ojalá que los formadores de precios suban los precios de los alimentos y al día siguiente no pase nada. A mí lo que me asusta es la naturalización de esta berretada. ¿Viste? Es muy... Ahora, Leandro, otro tema en esta línea es lo que va a pasar el 15 de noviembre, ¿no? El día después de las elecciones, si le va bien o si le va mal al Frente de Todos. Te pregunto, ¿vos qué crees que va a pasar? Tanto si le va bien como si le va mal. Mira, yo creo que nos va a ir mejor. Igual nos vaya muy bien, nos vaya más o menos o nos vaya peor. La Argentina tiene que encontrar consensos y el presidente va a trabajar para buscar esos consensos. Porque, por ejemplo, insisto con lo mismo, el tema de la deuda no la va a pagar solamente Alberto Fernández, la va a pagar el próximo presidente, sea Alberto quien sea, y el próximo y el próximo. Pero hay que renegociarlo ahora. Entonces, Pablo, la verdad, O sea, lo que va a hacer el gobierno es buscar un acuerdo. El gobierno va a gestionar y va a tratar, ya lo comunicó Sergio Massa, la necesidad de encontrar, porque además yo creo que de cualquier manera la correlación de fuerzas en el Parlamento, salvo que nos vaya muy bien y que entonces sí tengamos mayoría parlamentaria, que sería la situación ideal, se va a tener que encontrar acuerdos en el Parlamento, ¿no? Pero hay acuerdos que exceden inclusive la necesidad de sancionar leyes. Hay acuerdos que son necesarios para estabilizar la economía, la macro, acuerdos que son indispensables para imaginarse cómo hacemos para gestionar una sociedad que tiene este nivel de polarización. No es gratis la inoculación del odio que hablaban recién ustedes. Esto trae consecuencias en años no electorales. ¿Viste? Han apostado a radicalizar la grieta y cuando la sociedad está tan polarizada, si no construís acuerdos y se presentan conflictos, esos conflictos escalan y pueden terminar en cualquier cosa. Entonces el gobierno va a tener que desescalar esa tensión social
y al mismo tiempo gestionando la economía en función de los compromisos que nosotros asumimos hace 2 años, tratar de construir acuerdos políticos para que no solamente se estabilicen los precios, que es el gran desafío del corto y del mediano plazo, sino para que además se sostenga el crecimiento económico. Mariano. Me quedé pensando en la idea esta de el acuerdo tácito y de hecho explícito entre las naciones del mundo para ejercer mejor el gasto, incrementar el gasto en pandemia y en estos momentos tan difíciles para reactivar la economía. El gobierno en 2021 no fue, quizás no pecó de conservador o hasta marrete con el tema del gasto en función de lo que la propia prédica del Frente de Todos le pedía. No, el gasto se expandió y se expandió incluso por arriba de la tasa de inflación. Pero Alberto dice al contrario, dice que la emisión estuvo por debajo de la inflación. Claro, pero la economía se expandió. El problema que nosotros tenemos es que la emisión tarde o temprano termina en la dolarización de cartera. Entonces, acá vos tenés 2 problemas al mismo tiempo que resolver. El problema de la inflación y el problema de la recesión. Vos pensás que cuando la economía se expande, entre otras cosas, digamos, termina provocando una demanda de dólares, porque comprás harina y el dueño del molino transforma esa ganancia en dólares para ahorrar, o si compras un auto, los componentes importados del auto hace que el productor de autos demande a la Secretaría de Comercio autorización, digamos, para importar bienes e insumos. Por cada punto que crece el Producto Bruto Interno, crecen 4 puntos las importaciones y no tenemos dólares. Yo estoy cansado de repetirlo, muchachos, la verdad es que si la Argentina no asume que, digamos, más importante que el déficit fiscal es el déficit del sector externo. Si la Argentina quiere mantener un proyecto de crecimiento económico de mediano plazo, lo primero que tiene que tener son los dólares para bancar ese crecimiento económico. Porque si no tenés un cuello de botella que termina diviniendo después en un proceso... ¿Y dónde van los dólares hoy? Bueno, es complejo, pero tenés una cuota de los dólares que la Argentina genera van hacia la importación de bienes de capital y de insumos. Sí, sí. Una cuota va... Eso es la parte virtuosa, digamos. Virtuosa. Después hay una deformación de eso. Hay gente que como juega contra el peso, anticipa importaciones. O sea, compra ahora cosas que va a usar mañana o hace lo mismo con las deudas que tiene, ¿no es cierto? Muy bien. Segundo punto. Tercer punto. Las cosas que se compran con tarjeta en el exterior, las pagás con el dólar oficial. Bueno. Cuarto punto. El turismo ahora, así como va a haber turismo nacional, hay también un va millón a turismo que va a ir exactamente, hay 1 millón de personas que en general en la Argentina suelen viajar al exterior. Después tenés lo que ya conocemos, el contado con liqui, y tenés además la dolarización, digamos, con otros instrumentos financieros. Y cuando te querés dar cuenta, viste, lo más importante para mí a resolver en toda esta historia es que es algo que por ahí no lo tenemos lo suficientemente claro, los que tenemos una mirada heterodoxa, keynesiana, inspirada en Marcelo Diamant y en todos estos autores que a nosotros nos gusta leer, que es que la Argentina, para sostener la expansión de la economía, tiene que resolver el problema de su sector externo, porque la expansión, vos recalentás la economía, la gente consume más, y ese consumo, por estos 2 procesos que te comentaba recién, demandan dólares. Si quieren saber, mira, yo no soy amigo de él, pero lo respeto mucho. El que mejor explica esto es Alfredo Zayat, que es el que mejor explica este proceso. O lo tenemos en cuenta esto, por eso es tan importante la deuda, porque a ver, la deuda no es solamente lo que tenemos que pagar de la plata que se fumaron los que especularon con la timba financiera. La deuda es lo que te va a permitir domar la inflación y sostener el crecimiento económico. Si no resolvés lo de la deuda, no podés avanzar en estos 2 procesos. Pero vos te olvidaste de que también tenés que separar unos dólares de los que vos dijiste de dónde se van los dólares. Necesitas separar unos dólares para pagarle al fondo. Bueno, por eso encima de todo. No, a ver, eso es, Pablo, mira, se supone que para que la Argentina crezca 4 puntos del producto por año se necesitan 25.000 millones de dólares. El año que viene habría que pagarle solamente 19.000 millones de dólares al fondo. Después otros vencimientos que también hay. No los tenemos. Hoy líquidos, ¿cuánto habrá? ¿4.000, 5.000, 6.000? No sé cuánto habrá. Porque pero todo el año entran dólares. Sí, también, ¿no? Cosechas y demás. Entran, pero también salen. Y después los que te lo tienen que liquidar también juegan. Porque si te retrasan la liquidación, por más que el Estado esté activo, a ver, siempre la discusión es, siempre lo que entra es menos de lo que necesitamos, siempre. ¿Por qué? Porque eso se llama estructura productiva desequilibrada. Lamentablemente la industria, cuando se calienta, consume muchos dólares. Cuando empieza a producir, es increíble esto que voy a decir, pero cuando queremos exportar, también necesitamos importar. Sí. Funciona así. El campo genera muchos dólares, pero no genera la mano de obra necesaria, con lo cual, digamos, ese desequilibrio entre un sector y el otro,
es lo que provoca lo que se conoce con el nombre de restricción externa, digamos, bueno, y es cuello de botella, que es cuando la economía crece, en algún punto faltan los dólares para sostener la capacidad productiva de la Argentina y aparecen las devaluaciones. Entonces, es complicado el tema. Lo que digo es, el mayor problema que hoy tenemos es la deuda externa y es el compromiso con el Fondo Monetario Internacional, porque no solamente permite pensar un proyecto de desarrollo, sino que además permite tener herramientas para poder controlar la inflación. ¿Se entiende por qué este debería ser el tema que... Yo les pregunto una cosa, ¿cuándo le escucharon a Vidal hablar sobre el problema de la deuda externa? Cuando se lo pregunté yo en el debate nada más. Sí. No, pero ahora está diciendo que la demora del gobierno en acordar con el Fondo Monetario Internacional le está generando mayores restricciones a la Argentina. Bueno, es el cinismo increíble. Sí, claro. Ahora, Pero- ¿cuál es el planteo de acuerdo con el fondo? Última pregunta, ¿eh? Lo último, ¿cuál es el planteo de acuerdo con el fondo que vos crees al que hay que llegar? No, creo que hay que ser un planteo razonable. Está claro que si eso fue un crédito político, se necesita una solución política. Lo que yo estoy diciendo es, en marzo tenés vencimiento y no tenés los dólares para pagarlo. Es así de simple, o sea, esto no es ideológico. En marzo tenés que poner, no sé si son 6.000 palos, y no los tenés. Porque la demencia de lo que hizo Macri fue no solamente tomar un volumen enorme de dinero para financiar la fuga de capitales, sino que además nos dejó vencimientos a muy corto plazo. Sí, una locura. Esto es una Leandro, locura. Interesantísimo. Muchas gracias. Si no te vemos, suerte en las elecciones. Muchas gracias. Gracias. Señores, Leandro Santoro con nosotros. Ya volvemos.